de Dios. Bendito es el nombre de Cristo. El orden de Dios. Ese es el tema de esta noche. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Cuando lo tenga, se pone sobre sus pies si puede y me contesta con un amén. Para saber que todos, ¿verdad?, tenemos la carta. Amén. Primera de Timoteo está exactamente, hermano, antes de segunda de Timoteo. O si no lo puede hallar, ahí está. Gloria a Dios. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita. La iglesia dice, amén. Dice arriba, instrucción sobre la oración. Exhorto en todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acción de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Dice en paréntesis, digo verdad, en Cristo no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. El apóstol Pablo, ya casi en la cúspide o en la clausura, terminando su ministerio, se encargó de dejar instrucciones precisas de cómo tenían que hacerse las cosas. Por eso el tema de esta noche, el orden de Dios. Alguien dijo, por ahí yo no entiendo cómo Dios, siendo tan amoroso, como supuestamente Dios siendo tan amoroso, hay tantos niños muriéndose de hambre. Yo no entiendo cómo un Dios como el que ustedes alaban permite que tanta mujer muera. No sé cómo ese Dios que ustedes alaban permita que tanto niño, tanta matanza, tanta desgracia. Y la respuesta, hermano, o mejor dicho, la culpa, como siempre nosotros, queriéndonos lavar las manos como Pilato, la culpa se la queremos tirar a Dios, cuando el causante de toda la desgracia son las malas decisiones que nosotros como hombres, cuando digo hombres, me refiero, ¿verdad?, a todo ser humano, tomamos. Le queremos echar la culpa a Dios de la desgracia que nosotros acarreamos para el planeta, para nuestra vida, para nuestra familia. Por eso el orden de Dios, si nosotros respetáramos el orden que Dios dejó en la Biblia, nuestra vida fuera diferente. Y allá por Primera de Corintios 14:40 dice, hágase todo decentemente y con orden. Si nosotros lo que hiciéramos en la vida, lo hiciéramos con orden, hay muchas cosas que no estaríamos pasando. El problema es que lo queremos hacer a nuestra manera, y cuando nos sale mal le queremos reclamar a Dios. Porque el ser humano tiende siempre a justificarse o a excusarse de sus errores. Pero si nos vamos a la Biblia, para empezar con esa ideología de género que se ha extraviado por todo el mundo, dice la Biblia que Dios creó varón y hembra. ¡Punto! No hay más. No quiera meter otra cosa, otra desviación. Dios creó varón y hembra. Dios le dijo al hombre que fuera marido de una sola mujer. A la mujer le dijo que fuera mujer y se sujetara a su marido. Ese es el orden de Dios. A los hijos le dijo que obedecieran a los padres. A los padres le dijo que no provocaran a a sus hijos. Pero el desorden que nosotros hemos creado, le queremos echar culpa a Dios por todo. Entonces Pablo comienza a decir, aquí la cosa es en orden. Y comienza dando la instrucción básica que todo creyente tiene que tener. Y yo lo he dicho y hay gente que se ha molestado conmigo. Si usted es una persona que no ora, el amado hermano,
está un poquito complicado que se llame cristiano todavía. A no ser que de nombre le hayan puesto cristiano, no está cristiano. Tenemos uno acá que se llama cristiano, pero así le pusieron de nombre. Pero la persona que no ora no puede ser orientada por Dios, porque la oración lo va a llevar a una plática con el Señor. Esto es como en el matrimonio. Mi esposa y yo somos un matrimonio. Si yo voy a hacer algo para mí, pues me da igual, porque es para mí. Me quiero dejar el pelo largo, no tengo. Da igual, me quiero comprar una camisa azul, anaranjada, roja, da igual, porque soy yo que me la voy a poner, ¿verdad? Pero ya cuando se va a tomar una decisión que yo sé que va a afectar a mi familia, que yo sé que va a afectar a mi hijo, no la puedo tomar solo. Necesitamos conversar. Mira, amor, yo tengo planeado hacer esto y esto y esto, pero sucedería esto y esto y esto. ¿Qué podemos hacer? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación así con Dios, le decimos: mire, Señor, a mí me gusta Pancracio. Está bien bonito, Señor, me estremece cuando lo miro. Pero Pancracio quiere que nos juntemos y no que nos casemos. ¿Qué cree que le va a decir el Señor? ¿Qué cree que le va a decir el Señor? Juntate, casate. Ese es el orden. Ese es el orden. Por eso cometemos errores y después no hallamos cómo salir de ahí, porque no respetamos el orden de Dios. Entonces el apóstol Pablo, instrucción sobre la oración, es lo primero que él comienza a hablar a Timoteo. Y le dice: mira, muchachito, parafraseando, hay algo que tienes que tomar en cuenta, y es la oración. Porque si ustedes dejan de orar, si tú dejas de orar como el pastor de la iglesia de Éfeso, vas a tener problemas. Si tú vas a dejar de orar, vas a tener problemas. Por lo tanto, tienes que inducir al pueblo a orar y a enseñarle cómo orar. Los discípulos le dijeron al maestro: enséñanos cómo orar. Pero hay personas que todavía no pueden orar. Por lo tanto, yo clamo, pero no recibo nada, porque hay una oración que no es eficaz. Y dice la palabra del Señor: la oración eficaz del justo puede mucho. No dice la oración, dice eficaz. Y para que una oración sea eficaz, no tiene que haber un estorbo entre Dios y el que está hablando con él. Y en este caso el apóstol Pablo lo demanda como un mandamiento. Y dice: Pablo exhorta. ¿Sabe qué exhortar? Le hace hincapié, le demanda orar a la iglesia. Y ustedes tienen que orar. Una exhortación no es lo mismo que una platicadita. Entonces Pablo dice: les exhorto a que oren. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas. Los tipos de oración. Entonces, ¿cómo debemos orar? Hay diferentes tipos de oración, y el apóstol Pablo nos enseña aquí que hay una rogativa. ¿Cuánto les ha tocado rogarle al Señor alguna vez? ¿Sabe cuándo rogamos? Cuando sabemos, hermano, que no hemos hecho las cosas bien, pero conocemos la misericordia de Dios. Y dice la palabra que un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Usted sabe que no ha hecho las cosas de la mejor manera, entonces no exige ni reclama, sino que ruega y le dice: Señor, tú sabes, Padre, que no estaba haciendo las cosas bien. ¿Cuánto no nos ha tocado? Pero mira, mi hijo está en el hospital. Mira, mi hijo está perdido. Mira, mi esposa está a punto de morir. Mira, mi mamá está a punto de morir. Señor, yo te ruego, yo te suplico que por favor tengas misericordia de mí. El apóstol Pablo enseña que en parte de la oración, la gran mayoría de tiempo tenemos que rogar a Dios, porque su voluntad, hermano, está sujeta a su palabra. Y nosotros sabemos que hay cosas que realmente no las mereceríamos,
Pero como somos inteligentes y sabemos que Cristo murió en la cruz del Calvario, allá en Romanos 8, allá por el 26 en delante, para reconciliarnos, para santificarnos, para glorificarnos. Entonces nosotros rogamos al Señor. Y Pablo le dice, les exhorto que en todo, dice, en todo. Y hay gente que para unas cosas ora y para otras no. Pero aquí dice que tenemos que orar en todo. En todo, para todo tenemos que orar. Y luego le dice que hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia. El apóstol Pablo le está diciendo los tipos de oraciones que hay al pueblo. Que tenemos que presentarnos delante de Dios y nuestra oración tiene que ser compuesta. Por esto que está dando lo mismo que Cristo le enseñó a los apóstoles en la oración que todos conocemos de memoria. Esa oración está llena de rogativa, de súplica, de acción de gracia. El apóstol Pablo les está enseñando que no pueden orar desordenadamente, que hasta para orar tenemos que tener orden. Y muchas veces, hermano, en la casa nos ponemos de rodillas, Padre, en el nombre, cipote, la ropa. Señor, en el nombre de Jesús te presento la vida de mi abuela, Señor. Allá viene el del agua. Padre, como te decía, Señor, mi tío, se le olvidó que estaba orando por la abuela. Porque para orar no tenemos orden. Estamos orando y peleando con todo el mundo. Y si oramos muchas veces, hacemos oraciones repetitivas porque estamos hincados, pero la mente vacila. La mente está pensando, va a haber tráfico cuando vaya para el trabajo, a ver si me acreditaron el aguinaldo, a saber si no llueve mañana. Estamos hincados, pero la mente no está concentrada. Para orar tenemos que tener orden y una calidad de tiempo. Porque no sé usted, pero yo leo en la Biblia que, hablando en este caso dice que por todos los hombres, peticiones, acción de gracias, rogativa. Yo veo que al apóstol Pedro, en el libro de Hechos, va preso. Había matado ya a uno de ellos. Y el gobernador miró que eso le gustó al pueblo. La intención era matar a Pedro también. Pedro va preso. Lo meten en el calabozo más adentro. O sea que había un calabozo adentro y había otro más allá. Dice la palabra que estaba de una mano tenía cadena y del otro extremo de la cadena estaba encadenado a un guardia. Y acá estaba a otro. Y habían varias puertas antes de llegar donde estaba Pedro. O sea que estaba refundido en la cárcel, podríamos decir, literalmente. Y la intención de Herodes era darle chicharrón y no de los que comemos nosotros, sino que matarlo. Porque a la multitud le gustaba ver sangre. Donde hay derramamiento de sangre, Satanás se emociona. Satanás le encanta donde hay derramamiento de sangre. Porque el que nos salvó a nosotros fue la sangre del Cordero de Dios. Ya no tiene que haber más derramamiento de sangre. ¿Por qué cree usted que están de moda los tatuajes? ¿Alguien ha visto cuando tatúan a alguien cómo se derrama sangre? Eso le encanta a Satanás. Y llevan a la niña de 2 meses. ¿Sabe a dónde la llevan? A abrirle las orejas, hermano. Derramamiento de sangre. Porque Dios se equivocó y no le dejó el hoyo para quitarse los aritos. Entonces lo voy a abrir yo porque Dios se equivocó. Derramamiento de sangre. Y la pobre criatura, hermano, de 2 meses. Hay que ponerle los aritos rojos porque me le van a hacer ojo. ¿Usted cree que el que le dio la vida no lo puede librar de la muerte? Amén. Si su hijo nació con propósito, si su hija nació con propósito, no hay eclipse, no hay brujería, no hay ojo, no hay saumerio, no hay nada que pueda detener el propósito de Dios en la vida de nuestros hijos si los consagramos para Él. Pablo está refundido en la cárcel, pero afuera hay una congregación. ¿De qué estaban haciendo? Llorando porque Pablo estaba preso. No dice la Biblia que estaban unidos. Y estaban haciendo rogativas, estaban intercediendo, estaban clamando. El hombre está preso, el líder está preso, pero le había enseñado al pueblo a orar. El líder estaba preso, pero había enseñado al pueblo a que orara y a quién tenía que orarle. Yo por eso le he enseñado.
Yo le he enseñado. Ay, no, pastor. No, usted también vale la sangre de Cristo. Usted puede doblar su rodilla. Usted puede clamar a Dios y decirle: tenga misericordia de fulano, de sultano. Usted puede poner la mano en el nombre del Señor sobre alguien y proclamar la sangre de Cristo. Amén. Porque usted también es parte de la promesa. Amén. No solamente que el pastor tiene que orar por mí. No te he dicho, le dijo Jesús a aquella mujer llamada Marta, que si crees, mirarás mi gloria. ¿Cuál es el problema? No creemos ni nosotros mismos. Ese es el problema. Mire, que usted es cristiano, venga, ore por mí. Como no sabemos ni orar, solo en TikTok bajamos, en Facebook, en WhatsApp, todo eso. Voy a llamar al pastor. Pastor, me dice que el vecino está grave. Y tal vez el pastor anda ahí. Cuando el pastor vino, ya a velarlo, viene allá a repartir el pan para el café. Hermano, todos nosotros, esta gente entendió que no era Pedro el de la unción, era el Dios de Pedro. Pedro está preso, está cansado porque lo azotaron, está triste y tal vez dudó y creyó que hasta ahí llegaría. Pedro creyó que iba a morir, pero afuera había un pueblo que él le había enseñado cómo orar. Y dice la palabra que ellos clamaban, ellos intercedían, ellos estaban con rogativas, como dice que el apóstol Pablo. Ellos tenían una petición y al mismo tiempo daban gracias a Dios porque creían en el milagro. Y dice la palabra que de lo más profundo que estaba Pedro, un ángel se le apareció. Estaba tan cansado, tan agobiado, que no sintió la presencia del ángel. Así hay mucha gente en las iglesias tan cansado y tan agobiado que está la presencia del Espíritu Santo y ni cuenta se da. ¿Y qué hizo el ángel, hermano? Le tocó el costado, lo despertó. Pedro, Pedro, levántate. Y cuando Pedro despierta, se vistió, porque hasta sin ropa hay muchos cristianos sin cobertura hoy en día. Hasta sin ropa estaba y sin calzado. Hay gente que perdió el apresto del evangelio. Y comienza Pedro, a vestirse, a calzarse. Y dice la Biblia que no sabía si era un sueño, si era una visión o qué es lo que estaba pasando. Se abrió la primera puerta, se abrió la segunda, hasta que se abrió la tercera puerta. Y salió a la calle, se dio cuenta que lo que estaba pasando era una realidad. ¿Cuándo pasó este milagro? Cuando un pueblo se unió en clamor. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando había gente instruida en una oración y entendieron que la oración, la rogativa, la súplica, en este caso la petición, era Pedro. Se unieron. Hay una alabanza que me encanta, y cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas maravillosas. ¿Y por qué a veces no pasa nada? ¿El problema es el pueblo o el problema es Dios? El problema es el pueblo. Y este pueblo entendió y se unió. Y dice la palabra que Pedro llegó, y aquellos que estaban orando, Pedro llegó a la casa donde estaban orando. Mire qué curioso. Pedro no se fue para otro lado, no fue por donde la mujer, no se fue por donde los hijos, no se fue a buscar, se llama otro, allá se llama Pablo, Silas. No, precisamente fue a la casa donde estaban intercediendo por él. Amén. Y lo estaban haciendo en lo oculto. Pero papá conoce todo. Lo que usted haga en lo oculto, sea bueno, sea malo, Dios lo conoce. Amén. Lo que usted hace en lo oculto, amado hermano, si es de bendición, Dios lo va a multiplicar en público. Y si lo que está haciendo en lo oculto es sinvergüenzada, Dios lo va a avergonzar en público. Esta gente estaba en lo oculto, clamando al Rey de Gloria. Y el Rey de Gloria públicamente sacó a Pedro de la cárcel, porque un pueblo se unió a clamar. El poder del cristiano, dijo Carmelita, está en oración. Pero ¿qué pasa hoy en día con la iglesia? No nos gusta orar. Me duermo, me da sueño, me duele la cabeza. Y la mayor de todas las excusas, no tengo tiempo. ¿Y quién le regala su tiempo? Cristo. ¿Y si Él le quita su tiempo? ¿Qué pasa si nos quitan el tiempo? Morimos. ¿Qué pasa si Dios dice no hasta aquí? Y si Dios dice no hasta aquí, le corta el oxígeno y empieza a boquear. ¿Ha visto esa gente cuando está orando, hermano?
Ya sea en el río, hay gente que se ahoga hasta con un bocado. Los ha visto, qué desesperación. Y de todo el mundo se quiere agarrar. Y de donde sea. ¿Por qué? Porque siente que ya se le acabó. Y si Dios le place en este momento, quitarnos el tiempo. Y nos presentamos delante de la... Ajá. No, pero yo miro aquí que vos no orabas. Es que no tenía tiempo. Yo no tengo tiempo para ti. Allí será el llorar y el crujir de dientes. La gente cree que el evangelio es un juego. La gente cree que el evangelio es religiosidad. El apóstol Pablo dijo en Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Amén. El evangelio es poder para salvación. Al judío primeramente y también al griego. Y los gentiles nos vamos ahí también. Amén. Es para todos. Eso es el evangelio de salvación. Pero sin oración es imposible. Alguien que no tenga tiempo para dedicarle a Dios en la oración, sus decisiones van a ser equivocadas. ¿Saben por qué? Porque llegamos a... Si alguna vez ha ido algún psicólogo, ¿pero qué siente en su corazón? ¿Qué es lo que usted anhela? Usted puede ser lo que se imagine. Y hoy en día ha salido un evangelio barato, hermano, que así le dicen: tú puedes ser lo que quieras, porque Dios está contigo. No puede ser lo que usted quiera, tiene que ser lo que Dios le diga. Así de sencillo. No es que tú puedes lograr todo lo que te proponga y si Dios no le place. Por eso tenemos que orar, porque una persona direccionada por Dios no va a fracasar. Amén. ¿Qué le pasó a Daniel cuando estaba en el foso con los leones? Murió. No. Dice la Biblia que un ángel vino y les amarró la trompa a todos. No es elefante, así digo, trompa. ¿Qué le pasó a Sadrach, Mesach y Abednego cuando los metieron en el horno? ¿Se murieron? No, el mismo rey Nabucodonosor tuvo que ver cómo metieron 3 en el horno y habían 4 y él mismo dijo: y el cuarto es semejante a los hijos de los dioses, mándenos a llamar. Y aquel decreto que había hecho lo abolieron los dos, tanto un rey como el otro, porque Dios le demostró que cuando hay un hombre y una mujer de oración, Dios es capaz de hacer cambiar cualquier decreto de esta tierra, porque el rey de los decretos está en el cielo y cuando él decreta algo, nadie en esta tierra puede atravesarlo. Amén. Murió. ¿Qué le pasó a José cuando estaba en el pozo? Salió. Luego lo calumniaron y lo metieron preso. Salió. Era un hombre de oración. Abraham iba a sacrificar a Isaac, pero era un hombre de oración. Era un hombre de fe. Amado hermano, yo veo en la Biblia hombres y mujeres que hicieron cosas extraordinarias. Dice la Biblia que había un rey que era demasiado joven para asumir el reinado. ¿Qué estaría haciendo Salomón cuando Dios se le apareció, hermano? ¿Qué cree que estaba haciendo este hombre? Estaba orando. Y Dios se le reveló y le dijo: ¿cómo qué te gustaría? Dijo: dame sabiduría, porque esta responsabilidad es demasiado grande. Vive Dios lo que le digo, que si Dios se le pareciera a algunos jóvenes ahorita en día, les piden un buen teléfono. Un buen teléfono. Una buena moto. Es capaz que sí, hermano. Este hombre le dijo: yo quiero sabiduría. Amén. Y este mismo hombre escribió un principio que tendríamos que tenerlo en la mente y el corazón. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando usted camina direccionado por la voluntad de Dios, dice la Biblia allá por Crónicas, habla de Jabes de Galaad. Dice que este hombre subió al monte de Galaad y pidió al Señor. Y Dios contestó a Jabes de Galaad. ¿Por qué? Porque oró. Y aún en la rebeldía, hermano. ¿Sabe que es un rebelde? Pero que sabía orar. Jonás. ¿Qué hizo Jonás cuando estaba dentro del pez? Oró. Ve, hermano, que aún en la rebeldía muchas veces la misericordia de Dios es tan grande. Pero lo mandó a una misión. Sí, te voy a sacar de ahí, pero no creas que vas a regresar para Tarsis. Vas a ir a Nínive. No, ya así por la buena sí, dijo. Y salió Jonás a predicar, a pregonar a Cristo.
A Dios, perdón. Amado hermano, si nosotros como creyentes descuidamos la oración, descuidamos el punto más valioso del orden de Dios. Sin oración no hay dirección, y entonces empieza a haber falacia, falsa profecía, mentira y manipulación. Pero cuando oramos, amado hermano, nadie se lo va a echar a la bolsa, porque usted es un buen orador. Y evidentemente si usted ora, la oración lo va a impulsar a leer la Biblia. Y si lee la Biblia, el Espíritu Santo le va a dar discernimiento. Y si tiene discernimiento, va a hablar la palabra con denuedo. Y donde quiera que vaya y alguien se levante con una falsa doctrina, usted entenderá, este viene por un mal camino. Esto no es de Dios, porque la palabra a mí me dice otra cosa. Pero y cuando no oramos ni leemos la Biblia, fíjate, yo creo que es verdad. Yo creo que sí, yo el sábado no voy a trabajar, porque yo así me enseñaron que no hay que trabajar los sábados. No coma tampoco el sábado. No, yo creo que es verdad, fíjate, lo que ellos me dijeron es verdad. El miércoles y los sábados, ahí me va a ver, pastor, con una sombrilla y con las atalayas y las medias negras por toda la colonia. ¿Por qué? Porque no tenía un fundamento. Se le olvidó la esencia, la oración. En muchas ocasiones, Cristo, y no lo hallaban. En la madrugada era muy común que se perdiera en la madrugada. Y no como nosotros, a dormir. Hay unos que se pierden en las vigilias a dormirse. No, se iba a orar. A orar, se apartaba para orar, porque lo hacía en orden. Habían conversaciones entre él y el Padre. Y iba a conversar con papá. Y nosotros, hermanos, tenemos tan super saiyajin que no ocupamos orar. Si Cristo, que era Dios mismo hecho carne, le era necesario orar, ¿qué corona tendremos nosotros que con 2 minutos en el día la hacemos? Y me enojo porque no me ponen a predicar o porque no me ponen a dirigir. Amado hermano, hemos descuidado la esencia, hemos descuidado el principio, la oración. Y aquí vamos a tocar, no hay ningún católico, vamos a tocar un punto. Vimos los tipos de oración. Ahora vamos a ver por quiénes tenemos que orar. Es que es bonito orar por mi papi y por mi papi. Ay, es que él es mi amigo, mi hermano, mi sangre, mi carne. No, Señor, guárdalo. Pero ¿por quiénes es que tenemos que orar? Lea conmigo. Por todos los hombres. De ahí agarró todo. Por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque este es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y en otros consejos de Pablo dice que tenemos que amar a quién, igual que Cristo, ¿a quién? A nuestros enemigos. Mire que la Biblia le dice que ore por el pastor. La Biblia le dice que oren los unos por los otros. La Biblia le dice que ore por el presidente, por los gobernadores. La Biblia dice que ore por los que lo maldicen. La Biblia dice que ore por sus enemigos. ¿Sabe por qué no dice la Biblia que oremos por los muertos? Amén. Ya que se murió, se murió. Y hay un montón de gente que no ora por el hermano, pero anda orando por los muertos. No, que vamos a ir a cabo de año. Pastor, no vamos a ir a cabo de año. Que a gente, oiga bien, el novenario, que hace 9 días que murió mi mamá, vamos a ir a orar, a rogar por el alma de ella para que la saquen del purgatorio. ¿De dónde sacaron eso? La Biblia nos dice lo que tenemos que hacer. ¿Por quiénes tenemos que orar? Por todos los hombres. Tenemos que orar por aquel que nos tiró la basura dentro del patio. Tenemos que orar por aquel que es el dueño del perro que nos comió la gallina. Tenemos que orar por aquel hermano que me dio un mal envuelto. Tenemos que orar por aquel que me hizo mala cara. Tenemos que orar por todo. Por eso esta semana, a partir de mañana, comenzamos, de lunes a domingo, una semana de intercesión. Amén. Qué bonito, pastor, en la casa, hoy no aquí en la iglesia. Amén. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Porque ahí en la casa, hermano, le echo un ojazo a la oración y otro al teléfono. Se descuidó. Se fue todo. Ahí en la casa, mira HSH, pues, ay, Señor, guarda a los muertos. Último momento. Esperame, Señor, esperame. Ajá, Señor, ¿en qué estaba? Nos distraemos. Entonces aquí en la casa mejor. Es como, hermano, ¿no le pasa a algunos ayunos que están en la casa y realmente lo que hice fue aguantar hambre hasta las 12? Porque realmente nada, hermano, se peleó con medio mundo en la casa y ¿ya para qué va a ayunar? Pero aquí en la iglesia, hermano, hasta las 2 que esté por lo menos. Pero usted sabe que estuvo aquí tranquilo.
Pero muchas veces en la casa, hermano, los quehaceres, o estamos como Marta. ¿Qué pasa, hermano? Estamos en ayuno, pero lo último que hicimos en el bendito ayuno fue orar o leer la Biblia, porque lavamos, planchamos, trapeamos, barremos, cocinamos, bañamos el perro, peinamos el gato, recogemos basura, apodamos el palo, trapeamos en la calle. ¿Qué no hacemos? Y lo último fue ayunar y orar. Orar y leer la Biblia, mejor no hubiera ayunado. De lo que te haces, estás aguantando hambre. No aguantando, ¿no? Hermano, pero el momento que viene acá, yo le digo a la iglesia, si usted va a hacer un ayuno, diga, pastor, présteme la llave, voy a ayunar en la casa, pero voy a venir de 6, por lo menos, o depende de su tiempo, de 5 a 7 de la mañana, voy a presentar mi ayuno aquí orando. Por lo menos presentó el ayuno, pero hay gente que viene al ayuno y ni siquiera lo han presentado. Está peor porque viene a la iglesia, pero no a sentarse. ¿Qué tal, hermano? Está buena el hambre, ya bajará. Como a qué hora salimos. Y no vino a orar. Ni siquiera dijo, Señor, toma en cuenta este pequeño changarro que estoy haciendo. De pequeño, nada, hermano, se vino a sentar. ¿Qué tal? Yo dije, ¿cómo estás? ¿Y cómo te quedaste? No, qué bonito. ¿Cómo a qué hora nos iremos ahí? Así. Y vino solo a estar sentado, pero no presentó el ayuno. Ni siquiera dijo, Señor, mira, la palabra dice en Romanos 12:1, que presentemos nuestro cuerpo con los sacrificios santos y agradables a ti. Aquí estoy, Señor. También no es mucho, Padre. Usted sabe que vengo empezando. Y tampoco comete el error y dígale cuando termina, hasta aquí me diste fuerza, Señor. No, hasta que aguante el hambre. Porque entonces limita a Dios a su hambre. Y Dios le puede dar fuerza para que ayude 21 días. Pero usted no está dispuesto, Dios tampoco. Sí, pero no le diga, hasta aquí me ayudaste, Señor. No, no es así. No es así. No, Señor, hasta aquí aguanto, dígale. Hasta aquí aguanto, Señor, ya no aguanto el hambre. Y por aquí hay un hermano que me contaba una pasada que había uno que se iba a ayunar y sabe que así es grato, hermano. Dejaba la comida hecha para no perder tiempo, llegar del ayuno a cocinar y la dejaba en el micro. Se iba para el ayuno, pero dejaba el almuerzo hecho. Y cuando llegaba, yo le ponía los 3 minutos, ya no perdía tiempo cocinando. O sea que venía para el ayuno pensando que era mentira. Muchas veces, hermano. Por eso no es eficaz nuestra oración. No es eficaz nuestro ayuno. Mira yo cómo le meto al ayuno, hermano. Y no pasa nada. ¿Será que no es eficaz? ¿Será que lo estoy haciendo a mi manera y no en el orden que Dios quiere que lo haga? Es que dice en la casa, pero se peleó con, si 3 hijos tienes, peleó con los 3 y hasta con los del vecino. Y con el marido o con la mujer. Y ya. Señor, tome en cuenta, hasta aquí me ayudaste, Señor. No, hermano. Necesitamos nosotros hacer las cosas en orden, como dice 1 Corintios 14:40, que todo lo que hagamos, lo hagamos decentemente y en orden. Máxima las cosas de Dios. Si usted viene, hermano, y le dice, mire, jovencito, voy a tocar predicar, y ya se programó con 3 minutos que predique, y ya le dice, no se conforme. Ore, lea la palabra, clame, gima, ruéguele al Señor que le dé la capacidad para comprender lo que está leyendo. Porque a veces ni eso, hermano, ni sabemos lo que leímos. Y como dijo Cantinflas, perdónalo porque no saben lo que hacen, yo porque no sé lo que digo. Muchas veces pasa así, que ni supo lo que leyó. Y leyó una cosa y habló otro disparate. Ore al Señor para que lo que haga sean 5, sean 10 minutos, en orden. En el orden de Dios. Para eso es la oración. Y Pablo dice que tenemos que orar en todo tiempo. Orar sin cesar. No sin cesar, sin cesar. Que es sin descanso. Siempre, a todo tiempo, a toda hora, en todo momento. Oren. Porque esto agrada a Dios. Lo acabamos de leer. Entonces vemos por quiénes tenemos que orar, por todos. Yo siempre le he dicho, cuando usted está orando, hermano, y Dios le pone una persona en su corazón, ore por esa persona. Pero ore para bien. No como aquella viejita, mira, Señor, aquel que me robó la harina, yo te ruego, Señor, que le pegue un retorcijón y una disentería a él y a todos los que comieron. No, así no. Ore, Señor, usted sabe la necesidad que tenía y bueno, se la llevó, yo sé que usted bendice. Y pues si esa fue la manera de bendecirlo, gracias porque fui la fuente de bendición para ellos. Pero pocos oramos así. O mejor dicho, nadie.
Nadie ora así. Ay, ojalá que les haga daño, que les retuerce, que les dé de todo por lo que hizo. No, hermano. Dice que oremos por todo, para que estemos, y esta es la palabra que me impacta, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y en honestidad. O sea que una persona que no ora no puede ser una persona honesta. No puede ser una persona honesta porque no ora. Para vivir en honestidad necesitamos la oración. Ahora, ¿qué más podemos aprender de la oración? En el versículo 5 y 7 está lo más importante. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto fui yo constituido predicador y apóstol y maestro de los gentiles en fe y en verdad. ¿Cuál es la base de nuestra oración? Cristo. Reconocer, por eso la confesión de fe. ¿Cuál es la confesión de fe? Nadie la hizo. Si no, vamos a aceptar todos a Cristo ahorita. Reconocer a Cristo. La confesión de fe, porque yo hago la confesión de fe diferente. Hay gente, el predicador se va a poner todos uno por uno y repita. No, yo pongo a la gente que la haga. Yo estoy orando por esa oración, que no sea una oración en vano. Que Dios escuche la oración que están haciendo los hermanos. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. ¿A quién va a dirigir la oración? A Cristo, a Jesús, porque Él es el intermediador entre Dios y los hombres. Amén. A Él es la base. Sin Cristo no hay salvación. Amén. Él murió en la cruz del Calvario para que fuéramos salvos. Hay un creador que nos creó santos, pero la perversidad en nosotros nos pervertimos y nos llenamos de pecado. Entonces vino un redentor, y dice Romanos 8 del 28, que nos santificó. Entonces tenemos un creador que nos creó santos y tenemos un redentor que nos santificó para poder nuevamente reconciliarnos con Él. Entonces la base de la oración tiene que ser Cristo, porque ese es el orden, orar en el orden de Dios. Por eso la confesión de fe es esa. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, todo reconozco que tú... ¿Quiere saber, hermano, si un endemoniado fue libre? Hay gente que se pone, no, que ya vomitó. Pudo haber vomitado porque me metió 3 baleadas antes del culto. Pero quiere saber si un endemoniado fue libre. Haga lo que haga la confesión de fe y va a ver cómo se revuelven los chamucos. Porque ellos no aceptan, no soportan mencionar que Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. No lo soportan. Para ellos es como que le pegue una pedrada en la cabeza y se va a tirar en contra suya, así que no anda preparado, no te lo haga. Que va a ir corriendo juntamente con él, o usted adelante y él atrás. No soportan. Entonces cuando uno dice, ay no, que ya vomitó, ya está libre. No, hágale la confesión de fe y va a ver cómo se revuelven los chamucos, y también se va a dar cuenta cuando fue libre. En cierta ocasión fuimos a orar por una mujer, hermano, y esa mujer, bueno, no, y que fue libre, y que fue libre, y que fue libre. Y andaba un pastor ahí que era de mucha experiencia y dijo, vamos a ver si es verdad. No, hermano, lo empezó a tratar de maldito, de perro. Bueno, ¿qué no le dijo? No hizo la mujer no había sido libre. Por eso es necesario, cuando aceptamos a Cristo, hacer la confesión de fe. Y si la persona lo hace, esta persona es aceptado por el Señor. Pero cuando una persona anda endemoniado, no acepta a Cristo. Por eso pasan adelante y oran por él. Y pasó masticando chicle y se fue a sentar masticando chicle. Y nadie dijo la confesión de fe. O sea, que no aceptó, hermano. Pasó a hacer el show. Y se puede tirar al suelo y llorar. Pero si no confiesa a Cristo, no ha sido libre ni salvo. Amén. Así que si usted no ha confesado a Cristo, es tiempo que lo haga. Diga, Señor, vamos en la confesión después del mensaje. Todos juntos. Amado hermano, es necesario. Amén. Entonces, conocer la base del Evangelio. Si usted no conoce la base del Evangelio, ¿cómo va a poder orar? Si yo le digo ahorita al hermano Jerry, venga, necesito que me haga una exposición de cómo es que los aviones se sostienen en el aire
¿Cómo es que vuelan? ¿Por medio qué los promueve? ¿Qué? ¿Cuál es el mecanismo? No va a saber ni qué decir, porque no conoce, no tiene ni idea. Y mucha gente orando así, que no tienen ni idea de cómo orar, y están tirando golpes como al viento, dijo Pablo, y no saben ni qué están haciendo. Porque se les ha olvidado lo primero, el orden. Lo mismo para predicar. Es que yo no sé de qué predicar, pastor, predique de Cristo. ¿Y qué puede predicar de Cristo, hermano? Que murió por nosotros, que por Él somos salvos, que por Él somos santificados, y que ahora que estamos en Él somos nuevas criaturas. Y como dijo el apóstol Pablo, ahora estoy crucificado juntamente con Cristo. Ahora todo lo demás, todo lo del mundo, lo he tomado por basura, por la excelencia de conocer a Cristo. Predique la excelencia de Cristo, predique de Cristo donde quiera que vaya, hable de Cristo donde quiera que está, y eso es expandir el Evangelio. No tiene de qué hablar, hable de lo más importante del Evangelio, Cristo. Porque Él es el fundamento de nuestra fe. Sin Él no hay salvación. La salvación es Cristo. Y de ahí puede predicar todos los días, hermano, y algo va a suceder. Porque está hablando la verdad más grande. Lo que los demonios detestan, usted lo está predicando. Ellos no soportan, no reconocen y no quieren. Y por eso han levantado sectas que dicen que Cristo no ha venido todavía. ¿Usted cree que esas sectas son levantadas por alguien cuerdo, no endemoniado? Influencia de demonios que quieren que la gente no crea en Cristo, porque el que cree en Cristo recibe salvación. ¿Y cómo recibe la salvación? Cambiándolo. ¿Y cómo? El que está en mí, nueva criatura es, porque cambiamos de naturaleza pecaminosa. Dice la Biblia que somos cortados de la naturaleza de Adán y somos injertados en Cristo, en la vida verdadera. Yo soy la vida verdadera y vosotros sois pámpano. Amado hermano, nosotros tenemos mucho material para predicar. Nos falta coordinarlo. Nos falta el orden. Es que mire, hermano, de que abra la Biblia en el libro de Hechos y dice que el derramamiento del Espíritu Santo. Mire, hermano, cuando yo estaba chiquito tenía un perrito que le decíamos panza de agua. Así era el nombre, porque así era la gran petaca. Y le pasó un carro y lo que leyó se le olvidó hasta que había leído, porque se puso a hablar. Seamos coordinados, por eso el orden de Dios. Todo lo que hacemos tiene que ser en orden. Yo le decía a alguna hermana, no está aquí la hermana, mire hermano, que en la vigilia me dice, yo recibí un milagro, testifícule que yo no sé cómo hacerlo. Sencillo, le digo. ¿Qué dice Salmo 23:1? Y ella misma, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Diga, Salmo 23:1 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Yo estaba padeciendo de esto y esto y esto, y Dios me sanó, porque Él es mi pastor y está pendiente hasta de mi salud. Así dice el 31. A veces lo que nos falta es coordinarlo. Tenemos muchas cosas buenas que decir, pero les decimos patas arriba, entonces no hay efecto. No se alcanza, porque no tenemos el orden. Por eso necesitamos orar en orden. Por eso necesitamos tener una base, y la base de la oración es Cristo. Si todo lo que usted va a hablar parte de Cristo, yo se lo garantizo, ese mensaje va a ser poderoso. O dígame si no. Si la manifestación más maravillosa de Dios en la tierra fue Cristo, y la prolongación de esa manifestación es el Espíritu Santo y la palabra. Esas tres herramientas, hermano, ya lo hicimos. Pero no vengamos a nosotros a querer nosotros con nuestro propio entendimiento. No, la palabra es inherente, tiene poder en sí misma. No comete el error y Dios añada poder a su palabra. No, es que ya está. No le puede añadir y no le puede quitar. Ella es poder y punto. Pero he escuchado gente, y Dios añada poder a su palabra. No, no le va a añadir porque ya está dada, porque ya está todo. Ella es poder. Necesitamos ordenar nuestra oración. Necesitamos tener una base y a partir de ahí todo lo que hagamos va a ser exitoso. Porque lo llevamos en el orden del Señor, partiendo de lo más básico, la oración. Y yo sé que más de algunos ya leyó Timoteo 2 completo, perdón, Primera de Timoteo capítulo 2 completo. Porque sabían que el pastor y la otra parte es que primero es en orden. Teníamos que hablar esto para llegar a la segunda parte. Punto número 2. Las mujeres y la sumisión, perdón. No sumisión que me mandaron una misión. No, sumisión de someter. Versículo 9.
Perdón, versículo 8. Pero mire cómo empieza. Para hablar de la mujer, primero dice, quiero pues, ¿que quiénes? Es que muchas veces nos saltamos esa parte de un solo, queremos ir a que la doña tenerla aquí, no. Primero, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Sin qué? Sin ira. Ah, ya ahí hay problema. Sin ira y sin... Ya ahí ya está el primer clavo. Es que la palabra dice que la mujer se tiene que sujetar a mí. Pero dice que en oración y sin ira y sin contienda. Y si usted ya llegó gritándole como aquel vaquero de antes abriendo la puerta para venir para acá. No, tranquilo. Sin ira. ¿Y qué más? Ni contienda. Y sin contienda. Pero para que no haya ira y no haya contienda, ahí está la receta primero. Hay que orar. Hermano, yo se lo garantizo, se lo digo porque lo he vivido. Un día que está, pero que revienta de la cólera, póstrese a orar. Y me cuenta qué pasó con usted. Hermano, le pega una repellada en el espíritu del Señor a uno que hasta reconciliando se termina uno. Un día que esté, pero que usted si se muerde, usted solo se envenena de la cólera que tiene. Antes de que actuar, póngase de rodillas y Señor, mire lo que voy a hacer ahorita en este momento. Yo le aseguro, hermano, que se reconcilie. Por eso el apóstol aconseja que quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas y no levantando la mano en contra de la santa que tiene en la cara, sin ira ni contienda. Eso es lo primero. Pero si alguien metió la ira y la contienda, ya no llevó la fiesta del Padre. Ya iba el clavo. Ya iba a haber problema. Y dice, así mismo, o sea, primero la agarro con ustedes, porque si no, conociéndolo como de machistas, van a ir a maltratar a las mujeres sin ira y sin contienda. Quiero pues, dice, así mismo, o sea, primero con los hombres, ahora con las mujeres. El orden de Dios, hermano. Así mismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa. Palabra de Dios, dígame. Con pudor y modestia. No con peinado ostentoso como el que ando yo. Ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Sino que se vistan de buenas como corresponden a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio. Vamos a aclarar eso. Ya lo vamos a aclarar. Con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar. No dije predicar. Dice enseñar. Ni a ejercer dominio sobre el hombre para la feminista. Sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero. Después fue Eva. Y Adán no fue engañado, sino ¿quién? La mujer, por eso que le engañan a cada rato. Siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos. Si permaneciere en fe, amor, santificación y sobre todo con modestia. Y aquí es donde truenan los chicharrones. Primeramente era con el hombre el asunto. Y gloria a Dios, dijeron las mujeres. Cuando agarramos con las mujeres, se fueron los amenes. Y lo peor que nos vamos a mayoría de votos, aquí nos ganan porque son más mujeres que hombres. Te la vamos a llevar suave. Entonces, hermanos, las mujeres y la sumisión. Sujeción, Pablo está hablando en términos militares porque él es un militar. Perdón, él fue un militar. Y usa muchos términos militares en sus 13 cartas paulinas. Si nos vamos al original, sujeción viene de la palabra sometimiento. Pero sometimiento en el término militar se refiere a otro rango. A que la mujer tiene que saber que ella está en un rango, pero que Dios constituyó como cabeza del hogar al hombre. No es que la mujer es inferior, como los militares. Todos son militares, pero hay rangos, ¿o no? ¿Verdad que es así? Hay rangos. El cabo ni cama, no. El cabo no es menos que el coronel. Como hombre vale lo mismo, pero tiene funciones diferentes. Tiene responsabilidades diferentes.
El hombre, Dios le dio más fuerza física. ¿Con qué propósito? De ser el sustento, el proveedor de la casa. Esa es la responsabilidad del hombre. Hoy en día, desde ahí hay problemas. Hay un montón de mujeres que mantienen a los maridos. Ya ahí la cosa echó a perder. Ya ahí hay problemas ya. Y la mujer tiene un propósito diferente. Y no es menos, sino que es otro propósito. De criar los hijos. Y la enseñanza de la mujer no se daba en el púlpito. La enseñanza se da, porque dígame usted, si el hombre anda afuera trabajando, ¿quién cría los hijos? ¿Quién le enseña? La mujer. Y en los tiempos de antes, hermano, la mujer enseñaba como era debido. Y cuando algo sentía que se salía de sus cabales, al venir el esposo de trabajar le decía, mira que el hijo hizo esto, esto y esto, y venía papá y se lo ponía como camote. Le enseñaba al hijo que había una autoridad mayor que el padre. Y lo que no te puedes arreglar conmigo, entonces te voy a tirar ahí para que mires cómo te va a ir. Entonces, el orden. Entonces, cuando se habla de sujeción, no se habla de que te voy a tener aquí y aquí no, sino que hay un orden. Si usted no cumple sus requisitos como hombre, ¿con qué cara va a esperar que su mujer cumpla sus requisitos como mujer? Si la cabeza no está haciendo ejemplo. Lo primero que el apóstol Pablo, cuando habla de sujeción, habla de rango, de posiciones, de deberes diferentes, pero no es nada. Todos son iguales, todos somos en el mismo propósito. O dígame usted un montón de generales, sin soldados rasos, ¿qué van a hacer? Nada, porque ellos mandan, pero los que van a trompear con los demás son los otros. Pero si no tuvieran aquello, les va a tocar. Por eso hay responsabilidades diferentes. Y en el tiempo de los judíos, la crianza de los hijos era de la siguiente manera. De 0 a 6 años era responsabilidad de la mamá. Ahí la mamá le enseñaba principios, cultura, comer, caminar, todo lo más delicado. ¿Por qué? Porque la mujer Dios la capacitó con esa sutileza. Cuando mi esposa parió, es que esa es la palabra, parir, no dar luz. Yo nunca creo que es parir. Cuando mi esposa parió, y mi hijo estaba hermano, a mí me daba miedo chinearlo, ¿sabe por qué? Me parecía que lo podía destripar. Mira, hermano, yo lo chineaba, pero, ay, Dios mío, casi soplado lo levantaba y lo bajaba, porque tenía miedo. Y yo miraba como otras hermanas llegaban allí, que la agarraban allí, yo lo voy a acotar. No, porque tienen ese tacto, esa delicadeza. De 0 a 6 años era responsabilidad de la mujer. Le enseñaba todo lo que tenía que conocer de la casa, a comer, a vestirse, a bañarse, a todo. De 6 años a 12 años era responsabilidad del papá. Y el papá le enseñaba los deberes de un hombre. Pastor de 6 años, le enseñaba lo que tenía que hacer. A los 12 años, en la cultura judía, ¿sabe qué hacían con los hijos? Los llevaban al templo. ¿Por qué cree usted que Cristo a los 12 años lo llevaron al templo? Porque hacían las cosas en orden, María y José. Y a los 12 años, cuando ya se le había enseñado lo básico de la vida, se le empezaba a enseñar las escrituras. Y había uno que se llamaba mentor. Y el mentor agarraba a aquel niño y se lo llevaba. ¿Sabe cuándo lo traía de regreso? A la mayoría de edad. Se lo llevaba y él descubría, por medio del Señor y por lo que Dios le había dado a él, qué iba a ser aquel hijo. Si iba a ser profeta, si iba a ser maestro, si iba a ser pastor, discípulo, lo que sea, whatever. Él lo llevaba y lo instruía a tal manera que cuando regresaba le decía: aquí está tu hijo, es un profeta. Aquí está tu hijo, es un maestro. Entonces se ocupan las 3 crianzas para formarlo. Pero ahora, hermano, ¿qué pasa ahora? Tenemos todo. La mujer anda trabajando y el hombre está en la casa trapeando, haciéndole comida al niño. Y para que el niño no llore, le pone TikTok. Y el niño ya no quiere ser profeta, peor cristiano. ¿Sabe qué quiere ser? Influencer, reggaetonero. No, es que yo quiero ser como Daddy Yankee. Y a ver, aquellos niños chiquititos, hermano, ¿qué es lo primero que aprendí un niño antes, en los tiempos de antes? Los que somos de día a día. ¿Qué es lo primero que aprendía un niño cuando estaba chiquito? A decir papá y a decir mamá. Ahora lo primero que aprende es malas palabras y a bailar.
¿Cómo un niño va a aprender a bailar si él no tiene? Como todo el día, tum, 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 en la casa. Él de repente empieza a menear la cabeza, como unos perritos con un tablero así. Y ¡ay, mira el niño, qué bonito! Y el güirrito. Eso es lo primero que le enseño. Y después yo no sé qué es lo que le pasa a mi hijo, sin vergüenza, si usted desde chiquito lo está malcriando. Sí, hermano. Antes no era así. Entonces vemos cómo el desorden de nosotros altera el propósito de Dios para nosotros y para nuestros hijos. ¿Y qué será lo que le pasa a la niña? Es que mira que se fue con un marido de 12 años. Así eran los tuquitos de falda que le compraba la señora a su propia hija. Hermano, ahora hay niñas de 10 años que no se visten como niñas. Hay niñas de 7 años, hermano, que no se visten como niñas. ¿Cuál de 7? ¿Cuántos años tenía Levi aquí? ¿De 5? Y las compañeritas de Levi de pomponeras con unos chorcitos así y con una faldita y con un pompón dándole a ver a qué en la calle exhibiéndose. ¿Usted cree que ese es orden delante de Dios? No lo es. Y cuando viene a saber qué será, si usted le enseñó desde chiquito a andar enseñando sus miserias, eso aprendió. Eso aprendió, eso le enseñó. Alteramos el orden. El orden de Dios es diferente. Cuando alteramos el orden, entonces vemos acá cómo ya perdemos el primer principio. Ni la mujer está sumisa al marido porque el marido no cumple lo que tiene que cumplir como marido. Entonces viene la mujer y se pone los pantalones y a él bien le quedaría una falda. Y las cosas se echó, ya de ahí se echó a perder. Ya de ahí, ¿para qué hablamos? ¿Con qué cara un hombre le va a decir a la mujer, mira lo que dice la Biblia si él no cumple? ¿Y con qué cara una mujer le va a reclamar a un hombre si usted no puede ni cocinar tortillas? Amén. No hay, parado. Hay un montón de gente ahorita que se va a casar, hermano. Y yo me río porque soy potillas de 18. Ay, es que nos vamos a casar el otro mes. Y era qué bonita va a estar la boda. No saben hacer nada. La mamá les hace todo en la casa. ¿A qué cree que va ese matrimonio, hermano? Para casar. Dijo alguien por ahí, valoren los tamales porque viene una generación de abuelas que solo saben hacer TikTok y no tamales. Viene una generación, hermano, de ahorita, ya de la camada mía, la gran mayoría de mujeres no saben lo que hacer los tamales. Y yo no tengo 5 años, no, ya días me calienta el sol. Y he visto compañeras que pasan comprando los tamales porque no saben hacerlo. Amado hermano, hemos perdido los principios a causa de nuestro propio desorden. Entonces, vemos que el término sujeción no significa que te voy a tener humillada, sino que significa que cada quien tiene un rango y responsabilidades diferentes. Si yo soy el proveedor, las que estén en la casa tienen que cargar de la casa sencillo, hermano. Así de fácil. Pero hay mujeres, hermanos, que quieren que el marido venga cansado a trabajar, a cocinarle. Ay, es que yo miré en TikTok que decía un hombre que el hombre que es verdaderamente hombre le lleva el desayuno a la mujer a la cama y ella todo el día echada en la casa. ¿Usted qué es lo que está llenando su mente? ¿Usted cree que es justo que venga un hombre bien bacaneado de trabajar y usted quiere que le venga a cocinar todavía? O viene a la casa y viene a dejar un chiquero que mantiene ahí porque todo el día durmiendo con teléfono y tanta cosa. No es así. Hay responsabilidades. Cada quien tiene su responsabilidad. Pablo cuando dice sujeción se refiere al rango inferior. Porque delante de Dios la batuta se la dio al hombre. Y aquí voy a meterme en un problema grande. Porque hay muchos que nos siguen en las redes sociales y hay otros que son amigos de ustedes. Yo no creo, según veo la Biblia, que una mujer pueda ser pastora. Pastores que usted es machista, no. La Biblia dice que la mujer está sujeta al hombre y el hombre a Dios. Y si, un ejemplo, mi esposa fuera la pastora de la iglesia y si ella tiene que ser sujeta a mí, ¿sabes de qué? Ya no quiero que pastorees. ¿A quién le tiene que hacer caso a ella? Según la Biblia. Según la Biblia, ¿a quién le tiene que hacer caso? A la esposa. A mí. A mí. Entonces hay un problema. Yo por eso le he dicho, ella no es la pastora, es la esposa del pastor. Y no es quitarle mérito. Sus responsabilidades son más que las mías. Porque las mías son meramente espiritual. Orar, ayunar, leer la Biblia, estudiar, moverme en todo lo que tiene que ser de reino. Mi responsabilidad como pastor y como marido, ser el proveedor de mi casa. Ella tiene que ser madre, tiene que ser esposa y consejera de la gran mayoría. Paño de lágrimas.
Hay muchos que lloran con ella, pero ella no tiene con quien llorar, entonces me busca a mí. Vale, que ahí tiene donde llorar. Entonces, esa es la responsabilidad que hay. El hecho que ella no es pastora no significa que es menos, no, tiene más responsabilidades. Las mías son espirituales para con la iglesia. Lo mismo para mi casa, tengo mis deberes. No soy, ay no, que pastor, no, soy pastor y tengo responsabilidades también en la casa. Pero quien más, hermano, donde sea que vaya, ¿quién es la que más tiene que hacer en la casa? Si trabajan los dos. En la maquila, que es lo más común acá. Cuando vienen de trabajar, ¿quién viene a hacer la comida? ¿Quién lava la ropa el fin de semana? La mujer. Siempre la mujer es la que está más cargada. No es quitarle mérito, al contrario. Dios las ha fortalecido para hacer varias cosas al mismo tiempo. Nosotros no. Nosotros no. Si nos dijeron barrer, barrimos y me fui a acostar. Porque no me dijeron que trapeara. Barra y trapea. Nosotros no somos bifocales. Nosotros somos rectos para hacer algo. La mujer tiene una vista panorámica. Si a mí me dicen que vamos a pintar la casa, ¿a quién cree que le voy a decir qué color? A él. Yo la pinto de negro, hermano. Me da igual. Ya no. Y me compro cortinas azules. Y me compro cortinas moradas. Y va a aparecer aquello que no sabe ni qué es. Igual. La mujer, para mí hay azul y azul claro. Murió la flor. Para la mujer no. Hay turquesa, azul marino, azul encendido, azul este, azul otro, un azulado y tantas cosas. Porque tiene una perspectiva diferente. Dios le dio la capacidad de hacer varias cosas al mismo tiempo. ¿Sí o no, mujer? Que miran TikTok, miran Facebook, WhatsApp al mismo tiempo. Sí, amén, dijeron todos. Sí, mire hermano, la mujer cocina, lava la ropa, trapea, barre y le queda chance para estar en las redes sociales. El hombre no, el hombre agarró el teléfono, fue a ver una chapeadita y le hizo otras cosas, porque si hace otras cosas, ya perdió ya. No, somos más rectos para las cosas. Ustedes son más, tienen una vista más panorámica. Por lo cual, hermano, no es restarle mérito a la mujer, sino que Dios estableció un orden. Y cuando usted mira una iglesia que la que manda es la pastora, usted diga, acá hay un problema. Aquí hay un problema, porque si ella es la pastora, ¿qué papel finge el hombre de esta mujer? ¿Qué puede ser ese hombre, hermano? Si ella es la que manda, entonces él es el que le hace los mandados. Allá en México le dicen cacharpo, no sé. Sí, hermano, el cacharpo es el que el ayudante le busca y le llamamos a nosotros que anda haciendo todo, menos lo más importante que es conducir. Pero en este caso quien conduce tiene que ser el hombre. Así lo estableció Dios. Y Dios se arregló. ¿Quién pecó? Eva hizo pecar a Adán. ¿Y a quién le reclamó Dios? A Adán no le reclamó a Eva. Es que Dios se la va a arreglar con el hombre. Y si echa un relajo, hermano, en la casa, Dios primero va a llamar al sacerdote. Ese es el orden de Dios. Si se hizo un despelote en la casa, Dios primero, Eva fue la que tuvo la plática con la serpiente y le metió a Adán para que comiera. Pero Dios no le reclamó a Eva ni a la serpiente, le reclamó a Adán. Usted y yo somos los responsables de la casa. Nosotros como hombres somos los responsables. Cumplamos nuestros requisitos de hombre para poder reclamar a la mujer. Amén. Los requisitos de mujer. Amén. Y le dice, vestido, y aquí se le va a acabar los amenes, pero no me voy a callar. Vestido decorosamente, con ropa, ¿cómo dice? Decorosa, con pudor. Y como, pastores, que Dios lo que mira es el corazón. Y entonces, ¿por qué está en la Biblia? Pregunto yo. Si Dios lo único es que Dios lo que mira es mi corazón, que es un tuquito de falda y un tuquito de blusa. Y la gran panza de Winnie Pooh de fuera. Porque para más de gracia, hermano, siquiera tuvieran planita la panza. La blusita acá, la falda acá y la gran viola y el ombligo bien negro. Es que Dios lo que mira es mi corazón. Si Dios mirara el corazón, ¿por qué quedó establecido esto en la palabra? Dígame usted. Decorosa, dije, con pudor y modestia. No con peinados ostentosos, ni oro, ni perla, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujer que profesan piedad. Es una mujer piadosa. ¿Por qué se refiere a esto la Biblia? No significa que las obras la van a ver más, porque hay gente, no, es que si usted hace buenas obras se va a ver más bonita. No, hermano, ni hermano tampoco. Por muy, una cosa es ser amable y otra cosa es ser guapo.
¿verdad? Y hay unos que dijo que hay unos que tienen pisto, otros que son guapos, y yo pues tengo vida, qué bueno, gracias a Dios. Hermano, la gracia de Dios, dice una por último, que ya no hay donde agarrar argumentos. Pero las obras no disimulan otra cosa. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Cuando habla de vestido decoroso, una mujer que depende, o que dependa exclusivamente de la apariencia exterior, muy pronto se quedará sin recursos. Una mujer que dependa solamente de la apariencia exterior, muy pronto se quedará sin recursos. ¿Entendieron, jovencita? En pocas palabras, no todo el tiempo usted va a estar así como está. Usted le un vistazo a su abuela y a su mamá. Para ahí va. Lo mismo el hombre. Si usted solamente, porque vanidad de vanidades, dijo Salomón, hay mujeres que lo único que les importa es la apariencia. No sabe si no se pasa la plancha. ¿Se han fijado qué feo les ha pegado? Hay un cumpleaños, me plancho el pelo. ¿Cuál es la diferencia? No, fui hermano, que es que me invitaron a un baby shower, me plancho el pelo. No, es que es 31, me plancho el pelo. Es la misma persona con el pelo planchado. O como las personas, hermano, que, como yo, ¿verdad? Y dice, lo que voy a hacer para no verme gordita, me voy a poner una faja talladora y busca 2 ayudantes, hermano. ¿Qué pasa? Sigue siendo la misma gordita, pero con una faja talladora. No ha cambiado, sigue siendo la misma persona, pero con una faja. Al quitarse la faja talladora, sigue siendo la misma persona. O la gente que tiene pistillo, hermano, y se operan, y usted la mira, ay, qué jovencito, y 70 años. Pero si se cae, hermano, ya no pega, porque ya con 70 años ya los huesos no los puede cambiar. Ya no es lo mismo, de estornuda se le cae la placa, ya no es lo mismo. Hermano, cuando la persona que depende de una apariencia física, muy pronto se va a quedar sin recursos. Entonces, ¿de qué va a vivir? De buenas obras. Pero una persona que haga buenas obras, hermano. Y sabe que hablando de esta apariencia física, para que mire que no solo Pablo dice usted. Primera de Pedro 3. Creo que es 3.1. Deberes conyugales. Creo que es primera de Pedro 3.1 Amén. al 6, sí. Asimismo, vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? Por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta, casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea externo, de peinado ostentoso, de adorno de oro o de vestido lujoso, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato, y esta es la palabra, de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios y no de los hombres, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a su marido. Ya en ejemplo de Sara y todo eso. Ese es el orden de Dios. Y cuando Pablo dice que llama a silencio en Timoteo, pero dice a enseñar, porque hoy en día se han levantado otro montón de religiosos diciendo que la mujer no puede predicar, que no sé qué, que no sé cuánto. No, Pablo dice enseñar. ¿Y por qué la llamaba silencio? Porque para este entonces, hermano, donde estaba predicando Timoteo, ya muchas mujeres que se habían convertido, y cuando usted lee la historia original, dice, creo que hoy en día hay muchos que están haciendo lo mismo. Como son más mujeres que hombres, platicaban mucho entre ellas. ¿Y qué pasa cuando muchas personas están platicando entre sí? Distraían la enseñanza. Por eso Pablo la llamaba a callar. No es que la mujer no tiene derecho, no. Si usted lee la Biblia, incluso el apóstol Pablo le hace méritos a la mamá y a la abuela de Timoteo. Y le dice, Lois de Eunice, te criaron y te enseñaron, no fue el papá, fue la mamá y la abuela. O sea, Pablo ve la enseñanza, sí, pero cuando estaba enseñando, lo que le colmaba es que hablaba mucho. Y sí o no, hermano, que las mujeres juntas hablan más que los hombres. Cuando vamos a la convención de damas, hermano,
Yo miro damas, hermano, que casi no hablan, pero cuando van ya juntas en la paz del carro, hermano, agárrense. Esas mujeres llevan un relajo en la caravana. Yo me porque una se ríen y dicen, pero van contentas. Y yo no digo, no hagan eso. Claro, hermana, están entonces, ya sido felices, ya felices. Pero cuando estamos en la palabra, eso es lo que quiero llevar, es lo que le decía Pablo. Pero cuando se está enseñando, por favor, guarden silencio. Las mandaba a callar. Y decía la mujer, claro, hermano, porque si el hombre es la cabeza del hogar, la Biblia no habla de maestras. La Biblia no habla de pastoras, más si habla de mujeres que eran profetas. Vean qué situación más bonita. No habla de mujeres apóstoles, como dijo alguien por allá. Y un montón de amén dijeron en una convención. No confunda la palabra. No habla de mujeres apóstoles. Habla de mujeres que apoyaban a los apóstoles. Aunque la palabra apóstol significa enviado. Pero hay gente que tomó el término para que todo el mundo se sujete a ella. Entonces, hermano, quiero que le quede claro y que no se olvide el primer punto. Hablamos tanto del segundo y me reí tanto. No, el primer punto, ¿cuál era? La oración. La oración. Ese era el primer punto. Ese era el primer punto, la oración.